Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 6 de diciembre de 2016. Varias noticias tenemos para Colombia. Importante, una de las últimas declaraciones que está realizando el gerente del Banco de la República, el doctor Uribe, con base en sus expectativas frente a la inflación, considera que se situará por debajo del 4% antes de final del próximo año. Incluso considera que esto puede suceder antes del tercer trimestre de 2017. Sin embargo, y a pesar de esta expectativa de mantener esos descensos de la inflación, considera que reducir la tasa de interés o de referencia de manera prematura es un riesgo, por lo que esperaría que mantuvieran los niveles actuales del 7,75. Adicionalmente, ha considerado que el crecimiento potencial colombiano se ha afectado de manera importante en cerca del 1%. Colombia creció en niveles del 4,5% hasta el 5% en el mejor momento del siglo XXI y la caída de los precios de los bienes básicos ha restado crecimiento potencial a Colombia equivalente al 1%. Por eso cree que el actual nivel de crecimiento de Colombia a largo plazo está en niveles cercanos, aunque un poco por encima del 3%. Con relación a la reforma tributaria, el gerente saliente del Banco de la República considera que es menos inflacionario hacer la reforma que no hacerla. Esto es un poco contradictorio para las personas que entienden que la reforma tributaria incrementa el precio de los productos que tienen incremento en su tributación, sobre todo esos productos, como vamos a ver más adelante, que van a recibir un incremento del IVA del 16 al 19%. Sin embargo, considera que no hacerlo supondría un alto riesgo de pérdida del grado de inversión y por lo tanto una depreciación acelerada del peso, depreciación que ya sufrimos durante el periodo 2015 y que generó incumplimiento, o fue una de las dos razones que generó el incumplimiento en las metas de inflación de largo plazo del Banco de la República. Y entrando en este frente de la inflación, ayer a las 7 de la noche se dio a conocer la inflación de noviembre, equivalente al 0,11% mensual, prácticamente en línea con lo que estábamos esperando, que era 0,13%. Ustedes ven aquí las expectativas tanto de Global Securities como del mercado, las cuales estuvieron muy alineadas con lo que terminó siendo el dato observado. Y debido a esto, entonces la inflación 12 meses que se estaba esperando descendiera a niveles cercanos al 6%, así sucedió, bajó del 6,48 al 5,96%, para lo que nosotros creemos cerraría este año en niveles cercanos al 5,60, es decir, 120 puntos básicos menos que la del 2015, y esto va a servir como en el insumo para entrar a hacer la negociación del ajuste del salario mínimo. De acuerdo a nuestros cálculos, lo que se ajustaría por encima, ya sea de la inflación observada a noviembre o la de diciembre o la esperada del 2017, es equivalente a 0,6% adicional. ¿Por qué hablo de este 0,6% adicional? Porque esto es lo que se reconoce como ganancia de productividad de los trabajadores en Colombia, es decir que eso debería ser el ajuste desde el punto de vista técnico de la inflación, ya sea la inflación observada, sobre todo debería ser más bien la inflación proyectada y este nivel del 0,6%. Y por eso consideramos que el ajuste técnico de la inflación debería estar entre el 6 y 6,5%, pero probablemente los industriales se muestren inclinados a aumentar un poco más, algo inclinado hacia el 7%. Para que lo tengan en cuenta, todos los que estudian economía aprenden que estos excesos de ajuste por encima de lo que es la tarifa técnica termina generando esa inflación futura, es decir, es una ilusión que posteriormente va a tenerse que pagar en mayor precio de los productos, pues los industriales van a intentar mantener sus márgenes de rentabilidad. Finalmente, y el otro tema álgido que tenemos ya a partir del día de hoy fue que ayer se radicó por parte del gobierno la propuesta de reforma tributaria y una vez sea aprobada por las comisiones terceras de Cámara y Senado de manera separada, esperamos sea el día de hoy o lo antes posible, deben correr 8 días calendarios para que puedan iniciarse los debates en las plenarias, tanto de la Cámara como del Senado. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, afirmó que el Congreso trabajará en sesiones extraordinarias hasta el próximo 28 de diciembre. Con relación pues a los puntos fundamentales de la reforma tributaria, todo se concentró en el incremento del IVA a algunos productos del 16 al 19%, manteniendo exenta la gran mayoría de productos de la canasta básica, es decir, que esto no va a impactar de manera directa al PIB, al IPC.
Hay cálculos de incrementos en la inflación que van desde el 0,3 hasta el 0,9%. Cálculos que son impactos en la inflación de una sola ocasión. De acuerdo al ministro de Hacienda, la reforma tributaria va a buscar recaudar cerca de 6 billones de pesos adicionales en términos netos para el próximo año y digamos que queda fuera alguna de las propuestas que generaron controversia, como fue el impuesto a las bebidas azucaradas. Ganaron, por supuesto, los grupos de presión que no querían que les incluyeran pues este tributo, y también los asalariados no vieron un incremento en la tarifa del impuesto de renta. Debido a esto, hay que compensar de alguna forma estos impuestos que se van a dejar de percibir, y eso terminó afectando la expectativa de reducción del impuesto de la renta de las empresas, que esperaban que llegara al 32%, ahora va a llegar a niveles del 33% desde el 42% actual. Los partidos políticos están afanados en mostrar su esfuerzo a los votantes y han llegado incluso a hacer aseveraciones incorrectas, como que se ha protegido al 20 millones de asalariados de colombianos que ganan al menos 4 millones de pesos. Como ustedes bien saben, es difícil que en Colombia los asalariados ganen al menos 4 millones de pesos. Si tenemos más de 2 o el 5% en esta proporción, es demasiado alto. Es decir, que esta decisión de no incrementar la carga tributaria no está protegiendo a la población o al grueso de la población como tal, sino más bien a una minoría. Como ustedes bien saben, pues los mismos senadores y parlamentarios son beneficiarios de ingresos altos y de esta manera también se están protegiendo ellos. Por otro lado, el tema de las pensiones o de grabar pensiones altas tampoco fue incorporado. Se hizo una campaña que todas las pensiones iban a ser grabadas. Esto no era cierto. Son las pensiones de un monto en adelante y sobre todo las pensiones que están en el régimen público. Con relación a esto, pues nuevamente no hay necesidad de justificar quiénes serán los principales beneficiados, con tratar de eliminar la posibilidad de que las pensiones altas de más de 10 millones de pesos terminaran pagando impuestos. Y en lo que sí hemos estado de acuerdo con varias de las críticas que recibió el gobierno en su propuesta inicial es que no se está hablando de hacer un análisis de los gastos que se pueden y se deben recortar. Con relación a la propuesta inicial que pasó el gobierno, se eliminaron 15 artículos, pero se agregaron 57, es decir que sin necesidad de que ya se haya iniciado el trámite en el Congreso, ya estamos empezando a ver cómo esta reforma tributaria está muy alejado de lo que ha sido la expectativa de largo plazo de simplificar el régimen tributario. Son 392 páginas de esta propuesta, pues que ya ha sido de alguna forma socializada durante el último mes, y por eso se espera un trámite relativamente rápido en las comisiones económicas, tanto de Cámara como de Senado. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes más bien de lo que vaya a suceder en las plenarias. En uno de los puntos que tocaba el mercado, que es el impuesto a los dividendos, se dejó tal cual se había manifestado inicialmente, esas tasas del 10 y del 5%, dependiendo si son ingresos superiores a 19 o 30 millones de pesos aproximadamente, y los extranjeros o no residentes colombianos pagarán una tarifa única del 5% sobre los dividendos. En conclusión, tenemos una reforma tributaria que alcanzará para paliar las necesidades de un par de años. Sin embargo, la próxima administración, es decir, cuando ya no esté el presidente Santos en la presidencia, sino el que vaya a venir, va a tener que buscar fuentes adicionales, y esto puede ser que, a pesar de que estamos evitando perder el grado de inversión en este momento, las calificadoras puedan decidir reducir la calificación soberana del BBB al BBB-. Colombia se mantendría como grado de inversión, pero varias compañías colombianas que tienen un nivel internacional de calificación por debajo de la calificación soberana se verían afectadas y ya no serían grado de inversión. Desde el lado de noticias macroeconómicas de más corto plazo, interesante ver un incremento en la producción cafetera del 25% en el mes de noviembre de 2016. Esto es positivo teniendo en cuenta la mala dinámica registrada durante el tercer trimestre de este año, donde el PIB agropecuario se contrajo cerca del 1.7%. Y desde el lado corporativo estamos destacando dos anuncios en Avianca. El primero de ellos, el gobierno argentino informó que Avianca Holdings está deseando operar
en el país a través de una compañía que se llama Avian Líneas Aéreas y opera rutas domésticas e internacionales. Recuerden que hace poco se anunció la adquisición de Avianca, de una compañía de vuelos charter en Argentina, propiedad de la familia del actual mandatario argentino. El 27 de diciembre se realizará la audiencia con la que se espera adjudicar una concesión a 15 años estas rutas domésticas e internacionales en Argentina. Y en Bloomberg se reportó una noticia un poco más puntual sobre los interesados en ya hacer algún tipo de asociación con Avianca, entre las que se nombraron a 3 compañías de manera puntual: Delta, United y Copa. Esto ya se ha manifestado desde hace varios meses, sin embargo se dieron datos un poco más puntuales, como que United ofreció un crédito por 500 millones, Copa en su intención de fusión valora a Avianca en cerca de 2 billones de dólares y Delta ofreció 1 billón de dólares para adquirir la mayoría de la participación que tiene Synergy Group de Germán Efromovich, y esto implicaría una valoración más bien de la compañía de Avianca equivalente a 1.9 billones de dólares. Con el cierre del día de ayer, la capitalización de mercado de Avianca está alrededor de los 900 millones de dólares. Esto quiere decir que estas valoraciones estarían apuntando a un precio del doble aproximadamente del que se está negociando actualmente en el mercado. De todas maneras, Bloomberg trató de buscar, por supuesto, declaraciones oficiales de las compañías interesadas, pero pues como era de esperarse, no logró ningún tipo de respuesta. Bloomberg termina su nota afirmando que este martes podría estarse analizando por parte de la Junta de Avianca estas propuestas. Entrando en América Latina, PDVSA solicitó a una corte estadounidense una compensación por una trama de sobornos. Busca una compensación de Roberto Rincón y Abraham Sheira, dando que la compañía incurrió en pérdidas cercanas a los 600 millones de dólares. Con relación a Brasil, el día de ayer se dio a conocer el PMI de servicios. Este indicador mejoró un poco de 43.9 a 44.4. Sin embargo, recuerden que estos indicadores, cualquier lectura por debajo de 50 quiere decir contracción, es decir, que ese sector de servicios sigue en una contracción fuerte, aunque la modera un poco. Y el PMI compuesto pasó de 44.9 a 45.3, es decir, se mantiene esa contracción, pero también con una tendencia de mejora. Y por otro lado, el presidente encargado de Brasil afirmó, o ya está pasando la reforma pensional al Congreso, ya que el Senado la semana pasada aprobó la restricción de incremento de gasto del gobierno brasileño. Y esta reforma pensional está buscando que la edad de pensión en Brasil sea ahora de 65 años. Cuando en promedio las personas en Brasil están trabajando cerca o se están jubilando cerca de los 54 años actualmente. Esto está buscando que las finanzas sean sostenibles también en Brasil. Con relación a Chile, la economía en un indicador mensual de actividad se contrajo 0.4% en octubre en términos interanuales, es decir, continúa alejándose de esa expectativa de crecimiento del 2%. Y entrando a los Estados Unidos, el presidente de la Reserva de Nueva York, William Dudley, considera que antes de afirmar que esas políticas de Donald Trump aceleraría el incremento de tasas de la Reserva Federal, prefiere esperar para analizar cuáles son efectivamente las medidas que va a aplicar. Y esto pues ya está en línea con lo que hemos mencionado en las últimas semanas sobre la prudencia que mantiene la Reserva Federal en cuanto a estas especulaciones de mercado que han llevado las tasas de los tesoros a máximos durante este año. Por otro lado, el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, quien es partidario de hacer un solo incremento de tasa de aquí hasta el 2019, ha reafirmado esa postura. Dice que en diciembre se va a hacer ese único incremento. También, hablando sobre las posibles políticas que implemente la administración de Donald Trump, considera que esas políticas, en caso de que llegaran a tener un efecto, lo van a empezar a manifestar en el mercado solo a partir del 2018, es decir, que el próximo año no se tendría, digamos, un impulso debido pues a esos planes fiscales que tiene la nueva administración. Y un dato bien interesante, vamos a aprovechar que tenemos pues acá la gráfica de manera directa de Bloomberg, tiene que ver con el día de ayer la publicación de la cifra de ISM del sector
no manufacturero, es decir, sector servicios, con una lectura por encima de lo esperado por el mercado, ubicándose en 57.2. Siempre hemos afirmado en estos comités que una lectura por encima de los 55, que es esta línea horizontal que estamos registrando acá, es una dinámica muy positiva, y así ustedes lo pueden ver, es decir, que Estados Unidos mantiene el día de ayer con el indicador del ISM del sector servicios la buena dinámica, y a pesar de esto las tasas de los tesoros a 10 años se han mantenido en esos mismos niveles, no están marcando nuevos máximos, se mantienen cerca al 2.40. En Europa, el gobernador del Banco de Inglaterra está reconociendo que ese movimiento de globalización surgido a partir de la caída del muro de Berlín, es decir, desde 1989, 1990, no ha logrado mejorar la calidad de vida de la mayoría de personas, es decir, esos beneficios del crecimiento de los últimos 25 años ha estado muy concentrado. Sin embargo, esto no quiere decir que esas políticas de globalización no puedan mejorar el bienestar internacional, y tampoco que la reversión de las medidas vaya a ser mejor para las personas. Por eso advirtió acerca de todas esas medidas proteccionistas que están defendiendo todos esos partidos, ya sean de ultraizquierda o ultraderecha. Y con relación al crecimiento del tercer trimestre de la zona euro, se confirmó un crecimiento cercano al 1.7%, lo cual pues es relativamente positivo teniendo en cuenta las expectativas que se han surgido con relación al Brexit. Con relación a las órdenes de empresas alemanas, también se registró un incremento importante de casi 5% en octubre, sorprendiendo al mercado con un incremento esperado del 0,6. Es el mayor crecimiento de órdenes factoriales alemanes desde julio 2014. Y con relación al tema italiano, que el día de ayer pues había algo de tensión, ya vimos los mercados reaccionaron relativamente tranquilos, y con relación a esto el primer ministro italiano pactó con el presidente de Italia retardar un poco su renuncia hasta que por lo menos la aprobación del presupuesto por parte del Parlamento italiano. Esto no va a durar más allá de algunos días, pero lo que hemos visto es que la reacción del mercado ha sido muy moderada a este evento de riesgo que se tiene también para el largo plazo. Con relación a las negociaciones de Grecia, que ayer manifestábamos que el país estaba aprovechando la coyuntura de Italia para buscar una mejor posición de negociación, los ministros de la zona euro del día de ayer aprobaron un leve alivio de deuda de corto plazo. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional aún no ha entrado a este programa de rescate, asegurando que Grecia necesita un alivio, y que si no se lo dan, lo que básicamente entiende el Fondo Monetario Internacional es que cualquier aporte de capital que realice se va a perder. Pues este alivio leve que se hizo de corto plazo en Grecia parece que no es suficiente todavía para convencer al Fondo Monetario Internacional. En las cifras que tenemos el día de hoy en los Estados Unidos, pues hay una relativa tranquilidad frente a lo que puede ser el impacto de los mismos. No son datos muy relevantes, simplemente tenemos unos datos tal vez de órdenes de bienes durables donde pondríamos nuestro foco, y tiene que ver con el dato final ya para el mes de octubre. Ya se ha hecho unos análisis iniciales, y la lectura final estaría alrededor de un crecimiento cercano al 2%. Y con relación pues ya al día que sería el día jueves, sería un dato tal vez más importante, lo que son los subsidios al desempleo. Esta semana es un poco más liviana frente a lo que fue la semana pasada, y más bien tal vez el mercado estaría muy interesado en declaraciones de miembros de la FED que no apoyen el incremento de tasa de diciembre, pues como ya hemos mencionado en varias ocasiones, esto está prácticamente descontado. En Colombia tenemos minutas del Banco de la República. Queremos saber un poco más acerca de lo que fue la discusión, en la que no solamente el ministro de Hacienda solicitó reducir la tasa de referencia, sino hubo un miembro más de la entidad que estaba alineado con esto. Es importante tener esta sensibilidad teniendo en cuenta el debilitamiento de la economía colombiana. Queremos ver la postura de aquellos miembros que apoyaron el incremento de tasa, y si dentro de esa postura de 5 miembros podemos identificar alguna fisura para identificar si en diciembre puede haber una mayor probabilidad de reducción de tasa. Por ahora nuestro escenario base, de acuerdo pues a lo que se ha mencionado, es que mantengan la tasa de referencia inalterada, pero vemos grandes posibilidades de que a partir de enero de 2017, con los nuevos miembros, el gerente y los 2 nuevos miembros de la Junta, pueda materializarse algún tipo de ajuste en la política monetaria, a pesar de las declaraciones que ha dado el día de ayer el actual gerente del Banco de la República. Con relación a los mercados accionarios, en términos generales, mantenemos unos movimientos en mercados desarrollados muy moderados. En Europa, si bien es cierto, se registraba en la madrugada algunas variaciones positivas, actualmente digamos que la dinámica es mixta.
En Asia también los cambios han sido muy moderados, en Japón solamente una variación del 0.21% al alza, en China considerado un mercado emergente, el principal índice de referencia, el de Shanghai, registró un descenso muy moderado del 0.16 y los futuros en Estados Unidos, principalmente los del Standard & Poor's, están registrando solo una variación cercana al 0.14% al alza, es decir que las variaciones son inferiores al menos 0.20 o inferiores al más 0.20 en términos absolutos. Desde el punto de vista de anuncios corporativos, interesante el acuerdo alcanzado por RBS con 3 de los 5 principales grupos de inversionistas que los estaban acusando de no haber dado información veraz sobre sus finanzas en el año 2008. Con esto, RBS se comprometió a hacer un pago cercano a las 800 millones de libras esterlinas que serán divididos en 5 grupos pues, que estaban buscando o que estaban reclamando. Esto es un avance adicional en tratar de ir aclarando los costos de todas estas acciones legales derivadas pues de los malos manejos que generaron esa crisis financiera del 2008. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Interesante observar lo que está ocurriendo en los mercados internacionales en la mañana de hoy, por cuanto efectivamente esa recuperación en el euro que se mantiene sobre esa zona de 1.0742 ha ayudado a los inversionistas también a tomar algo de posiciones largas en acciones en Europa. Los futuros, las acciones del estándar del índice S&P 600 en Europa, que mide la capitalización o que está compuesto por las compañías con capitalización más grandes en Europa, está avanzando cerca de 0.58%, pero lo más interesante era ver cómo esta mañana los inversionistas están pasando de tomar posiciones o de tomar utilidades en acciones del sector de energía y tomando posiciones en el sector financiero. Este movimiento, si a mucho tiempo no se veía en Europa, las acciones de este sector financiero están avanzando más de 1,5% y está ayudando o coayudando también a que en Estados Unidos, como lo mencionó Daniel, las acciones, los futuros de las acciones se encuentren en terreno positivo, también impulsadas por el sector financiero. El día de ayer en el Standard & Poor's estas acciones avanzaron más de 1,5%, y como les menciono, los inversionistas pareciera ser que están empezando a cambiar esas posiciones que estaban tomando en algo de acciones de energía por esa valoración que se esperaba por el acuerdo de la OPEP, tomar utilidades ahí y apostarle un poco más al sector financiero, pero reitero, lo más interesante es sector financiero en Europa, que por primera vez en varios meses empieza a tener una mejor perspectiva por parte de los inversionistas. El índice Standard & Poor's entonces se mantiene sobre esos 2.200 puntos, una zona de control que hemos observado ya en el pasado. Les recuerdo que las apuestas están bien divididas en lo que tiene que ver con la valorización futura de este índice, por cuanto muchos inversionistas o algunos inversionistas están mencionando de que hay un nivel de sobrecompra excesivo. Lo que realmente está ocurriendo es que estamos viendo cómo los inversionistas continúan apostándole a una valorización de este índice, concentrados en algunos sectores. Y la segunda recomendación que se está viendo y también se puede medir por los índices, diferentes índices de volatilidad, es que se recomienda tomar posiciones largas, pero todo con coberturas, con operaciones de opciones o con notas estructuradas, posiciones que estén acompañadas para evitar grandes pérdidas en caso de cualquier corrección. Natalia. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo un avance de 1,34%. Vemos como ya el índice ha roto el nivel de los 1.300 puntos que consideramos y hemos visto durante casi todos los comités como uno de los niveles importantes de congestión para el índice. Vemos que está acercándose a uno de los niveles próximos, que serían los 1.330 puntos, y vemos que en lo corrido del año el índice ha registrado un avance de más del 13%, que de cerrar para los 1.320 puntos, el índice registraría un avance más o menos de un 13,2% consolidado para el año.
Tenemos que mantener cautela sobre el mismo. Sin embargo, como mencionaba anteriormente Agustín, sería interesante ver las posiciones en el sector financiero, pero por el momento esperar la confirmación de esta nueva tendencia que podría consolidar una vez más el nivel de los 1.320 puntos para el índice. Por parte de las acciones vemos como la acción que tuvo uno de los avances más importantes fue Grupo Aval, con una variación bastante importante de 4,74%. Vemos como este fue uno de los saltos importantes que tuvimos sobre la acción, sobrepasando el nivel de los 1.200 pesos, que es considerado como uno de los niveles importantes de congestión para este emisor. Vemos que para las próximas jornadas la acción probablemente se esté negociando en el rango entre los 1.140 y los 1.200 pesos. Y la acción con uno de los retrocesos más importantes fue Nutresa, con una variación negativa del 0,6%. Vemos como la misma simplemente tuvo una ligera corrección de este movimiento y de esta tendencia a la baja que fue anunciada para inicios del mes de octubre. Vemos cómo se mantiene en este rango, tanto dado por un soporte en los 22.600 y una resistencia en los 23.800 pesos. De continuar con esta tendencia negativa, la acción podría acercarse una vez más a este nivel inferior del rango anteriormente mencionado. Agustín. Gracias, Natalia. En el mercado mundial de monedas, interesante ver cómo las monedas emergentes estaban entre pérdidas y ganancias esta mañana. A esta hora de la jornada ya algunas monedas, sobre todo el peso mexicano y el peso colombiano, estaban ganando más de 0,80%, muy en contravía de lo que está ocurriendo con las monedas fuertes que perdían terreno esta mañana contra el dólar. Como les mencionaba, el euro pues continúa ganando terreno, manteniéndose sobre esos máximos después del referendo en Italia, y la libra esterlina estaba ganando nuevamente terreno por esas mejores perspectivas de posibles acuerdos de comercio después del Brexit con la zona europea. En Colombia, entonces, en el peso colombiano continuamos viendo esa tendencia bajista. Ustedes pueden ver nuestro indicador como señaló desde la semana anterior un cambio en la tendencia que veníamos observando desde prácticamente todo el mes de noviembre. Aquí bien importante pues tener cautela, monitorear esa zona de 3.050 en la parte alta, una zona que de ser vulnerada pues podría impulsar el tipo de cambio al alza. También estar muy atentos a los descensos presentados en el precio del crudo. Recuerdo que estamos entrando en una zona de control bien importante sobre los 3.000 pesos colombianos. De manera estructural reiteramos nuestra perspectiva, aprovechar tipos de cambio por debajo de 3.000 para compras estructurales, apostándole a 6 meses o un año, donde el tipo de cambio podría estar en el rango de los 3.200 a 3.350 pesos. Por el día de hoy, pues el tipo de cambio debería tratar de atacar esa zona de soporte de los 3.000 pesos colombianos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, en la gráfica de la parte derecha, ustedes pueden observar algo bien interesante que está ocurriendo en el precio del crudo. Lo primero es destacar que desde el mes de mayo, los inventarios de crudo en Estados Unidos habían venido disminuyendo fuertemente. Eso ayuda a estabilizar los precios del crudo sobre niveles de 39 a 52 dólares el barril, que es el rango que se observa en la parte inferior. Pero el análisis que les quería mostrar el día de hoy está señalando la variación semanal que presenta el precio del crudo en el largo plazo. Esta variación, como ustedes pueden ver, cuando excede las dos desviaciones estándar, muestra un agotamiento, ya sea en caída en el precio del crudo o en los ascensos en el precio del mismo. En este caso, pues estamos viendo que las variaciones positivas semanales medidas por las últimas 3 semanas, pues han excedido
estas dos desviaciones estándar, y eso estaría mostrando, señalando por qué los inversionistas están empezando a tomar o a comprar opciones para tratar de cubrirse de esa valorización del crudo, lo que podría entonces señalar un agotamiento. También en lo que tiene que ver con los análisis de los números de Fibonacci, pues estamos viendo una zona bien importante sobre los $52 el barril, y también es otra razón, ustedes ven como en el mes de octubre y también el pasado en el mes de junio esa zona fue respetada, y por esa razón estamos viendo que algunos inversionistas están prefiriendo salir de las posiciones en crudo el día de hoy. Como les menciono, estaría algo relacionado con las posiciones del sector financiero, en el cual están apostando fuertemente, sobre todo por la reunión del Banco Central el día de mañana, y pues las potenciales las decisiones que serán anunciadas, el día jueves, y el impacto que esto tendrá sobre los balances de los bancos, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. El día sábado se va a llevar a cabo esta reunión donde los miembros de la OPEP, invitó a los países más grandes no productores de petróleo a esta reunión, donde prácticamente se les darán a conocer los detalles del acuerdo, de cómo se va a implementar, y obviamente tratar de alentarlos para que estos países también de alguna manera apoyen esta reducción de cuotas. Les recuerdo que formalmente solamente Rusia ha mencionado algún tipo de reducción, alrededor de 300.000 barriles por 300.000 barriles diarios en su producción. Sin embargo, como ustedes ven, pues Rusia es un país que produce alrededor de 11 millones de barriles por día, muy lejos del segundo y tercer lugar. Como ustedes ven, Colombia se ubica prácticamente en el cuarto lugar de los países no miembros, un lugar no despreciable. Pero también ya hemos escuchado en el pasado que en el caso colombiano, pues la producción de crudo se ha venido reduciendo fuertemente, y ya Ricardo les ha mencionado en varias oportunidades ese aspecto fundamental para tener presente. Lo cierto es que los inversionistas están un poco escépticos de cómo va a ser implementado este acuerdo, de cómo va a ser implementado el acuerdo de la OPEP, de cómo se va a ser apoyado por los países no miembros, y entonces por esa razón estamos también viendo los decesos, y esa es la razón fundamental por la cual estamos viendo los decesos en el precio del crudo, que ya se acercan a $50 el barril nuevamente. Daniel. Gracias, Agustín. Con relación a el mercado de renta fija, estamos corroborando por una sesión más que esos incrementos que se registraron posteriores a Donald Trump como elegido como presidente de Estados Unidos, pues tendrían algunas jornadas de calma. A pesar pues, de esas buenas noticias de crecimiento económico en Estados Unidos, estamos viendo hoy unas tasas de tesoro relativamente inalteradas. En Europa, como mencionó Agustín, el próximo jueves, reunión del Banco Central Europeo, donde la expectativa mayoritaria del mercado es que se mantenga el mismo nivel de compra de títulos de manera mensual, cerca de 80 billones de euros, así como extender más allá de marzo de 2016, por lo menos por unos 6 meses más. Entonces, esto va a ser el foco del mercado, y es la razón por la cual se han registrado algunas valorizaciones el día de hoy, especialmente en títulos de la periferia, España, Portugal, Italia, y pues aquí hay que ser pues bien cautelosos con base en si se da esa extensión en esa medida. Si por alguna razón llegara a salir alguna moderación en la expectativa de monto a adquirir mensualmente, pues probablemente haya algo de reversión en estas tasas que se han venido ganando durante el día de hoy. Y también tener en cuenta en Estados Unidos eso que mencionábamos, que si bien es cierto, los funcionarios de la Reserva Federal consideran que puede haber algún impacto positivo por parte de los nuevos planes fiscales de la administración de Donald Trump, pues interesante eso que referenció uno de estos gobernadores, que esos planes solo se empezarán a sentir a partir del año 2018. Eso es todo por ahora, los dejamos con Philip. Buenos días a todos. En renta fija local vemos cómo los T cerraron ayer al 7.16, hoy arrancan operando al 7.10, apoyados por el buen dato de inflación presentado anoche, como bien lo dijo Daniel, aunque el mercado ya lo esperaba. Eso demuestra la atracción que está cogiendo
el descenso de la inflación en Colombia y con las palabras del gerente del emisor, en el cual dice que el tercer trimestre del próximo año estaríamos adentrándonos en la meta que está entre el 4 y el 3%. Recordar que seguimos manteniendo nuestra visión neutral. Han habido empresas grandes del sector financiero que han recomendado otra vez volver a entrar en mercados emergentes, entre ellas Morgan Stanley. Es importante ver esto porque, como bien lo decía Daniel, el nivel del 240 en tesoros está mostrando ser un nivel importante en el cual ya le cuesta empezar a operar por encima de él. O sea que muy probablemente podremos tener un descanso, pensaríamos, de aquí hasta el viernes, con la reunión del Banco Central Europeo, en la presión de la renta fija internacional, lo cual se debería ver también reflejado en la deuda interna. Igual seguimos creyendo que no son niveles de entrada, por eso mantenemos nuestra visión neutral y recomendamos cautela en las posiciones largas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.